Me ha tocado la difícil tarea, pero al mismo tiempo agradable, de presentar a don Francisco Roza. Digo difícil porque presentar a un personaje como Paco es muy complicado. Es muy complicado porque habría que decir tantas cosas de él que sería, vamos, estaremos todas las tardes. Y agradable porque no siempre tiene uno la ocasión de presentar a un ilustre de la Unión, como es Paco Ródena. A Paco Ródena, yo creo, a mí me pasa, yo creo que a muchos de vosotros también lo conocíamos por un señor que trabaja en el ayuntamiento, que es cronista oficial de la Unión, pero no se llama. Paco Ródena es mucho más. Es mucho más. Paco Ródena es un minucioso investigador, es escritor, es licenciado en geografía, con tesis sobre el proceso de transformación espacial de la Unión de la Universidad de Murcia, presentado en el 1986. Es técnico de archivo municipal y biblioteca del Ayuntamiento de la Unión. Es colaborador del Festival de Cáncer de la Mina, Popular Unión 1994, tertulia mesa café, ¿vale? Y es premio del Festival Internacional de Cáncer de la Mina, y como escritor tiene en su haber una serie de publicaciones que leyendo porque sería imposible. Como algunas de ellas, La Unión ayer y hoy, Yo el Mercado, La Unión Provincia de Almería, Café Cantante de la Unión, Las vidas de Ramón Perelló, Las vidas. Que pedía mucho nombre. Pedía mucho nombre, ¿verdad? El Mercado del Mundo de la Unión en su centenario, que fue en el 1900, o sea, 2007, que se el Mercado de la Unión. En fin, esto sería un sinfín, pero yo creo que ya para hoy esta tarde, para el hogar, para nosotros, es un verdadero honor tener aquí a don Francisco Ródena, que nos va a hablar sobre la vida de María Cegarra Salcedo. Un aplauso para Paco Ródena. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Aquí se ha pasado nuestro amigo y vecino. En fin, yo, verdad que agradezco muy sinceramente a todos ustedes su presencia. Para mí es un honor siempre venir al centro de personas mayores del tercera edad de la Unión. Para mí es un honor compartir conocimiento, compartir sabiduría con tanta gente sabia que tengo delante. Me da un poco de rubor que trato de presentarme ante ustedes con mi bagaje tan limitado. Pero en fin, quiero sobre todo agradecer la generosa invitación de la directora del centro, Conchi Pagán, que amablemente me ha invitado justamente a participar en la Semana Cultural del centro, igual que el año pasado. Agradezco a todos ustedes su presencia, muy especialmente también a familiares directos de doña María Cegarra Salcedo, que se han atrevido a venir esta tarde a acompañarnos y justamente a honrarnos con su presencia. Se trata de Francisco, Andrés y Javier Cegarra Páez. En este caso se trata de sobrino nieto de doña María Cegarra Salcedo. O sea que tenemos sangre de los Cegarra que podrán desmentir o confirmar algunas de las cosas que yo pueda decir esta tarde aquí, por lo cual me veo doblemente intimidado, de alguna manera. Yo creo que todos los mayores del hogar, todos los socios del hogar, y en particular el presidente de la Junta y yo como directora del centro, muy agradecida y te aplauso También quiero agradecer esta tarde, aparte de la presencia de todos ustedes, la colaboración especial de mi amiga doña Hortensia Roca Gómez, aquí también en primera fila, dispuesta a confirmar o a desmentir algunas de las cosas que yo puedo decir. Estamos, ¿verdad? Quiero que nos acerquemos esta tarde a una figura singular.
muy especial. Una figura a la que probablemente muchos de ustedes, muchos de nosotros conocimos, yo tuve la suerte de conocerla personalmente. Se trata de una de las grandes personalidades que ha tenido la Unión, y sigue teniendo la Unión, porque de hecho la obra de un escritor sobre todo permanece en sus libros, en sus escritos, de tal manera que doña María para mí sigue viviendo, verdaderamente sigue viviendo en sus libros, en su obra, en su poesía incomparable. A veces, no sé si es un defecto solamente de la Unión o un pecado hispánico, no sabemos valorar bien lo que tenemos y no apreciamos la obra de los que tenemos cerca. Y me atrevo a decir que esto ha pasado justamente con doña María Cegarra Salcedo. María y su obra son uno de los grandes tesoros, y lo digo con letras mayúsculas, uno de los grandes tesoros con que cuenta la Unión. Su nombre ha hecho y sigue haciendo grande a nuestra ciudad. Ahora mismo me pasaban copia, sus familiares, de una tesis doctoral que se acaba de leer en la Universidad de Murcia hace apenas unos meses. Quiero decir con ello, sobre María Cegarra, quiero decir que la obra de María, su pensamiento, su literatura, sigue todavía presente, sigue viva, sigue despertando el interés no solamente de los lectores como ustedes, de los oyentes, sino también de investigadores universitarios como la tesis que lo demuestra desde hace muy poco tiempo. Bueno, pues vamos a empezar. A mí me gusta empezar las historias por el final. Yo soy un poco raro en esto. Todo el mundo empieza por el principio. Yo empiezo siempre por el final. Todos conocemos este lugar. Se trata de la plaza del Liceo de Obreros de la Unión. Y en medio de la plaza, el monumento a María Cegarra. Nos acercaremos a tratar de ella con la razón, con los datos y la información, pero también con el corazón. Por eso, para conocer mejor a María Cegarra, quiero empezar contándole o planteándole un misterio que comienza con una historia real. Un misterio. Resulta que yo vivo muy cerca de este lugar, de este monumento a María Cegarra, en la plaza del Liceo. Paso por aquí, por ahí, todos los días. Y desde hace algún tiempo, hace unos meses, quizá más tiempo atrás, pero me he dado cuenta hace unos meses de un detalle. Alguien le pone flores a María en su monumento, en la plaza del Liceo. No sé, yo al menos no sé quién es, no sé quién lo hace. Quizá algún admirador secreto, quizá alguno de ustedes que se lo tiene muy callado, no lo sé. El caso es que está ocurriendo el que alguien le ponga flores a María y me parece muy bonito que ocurra. Y además en días distintos. Estas fotografías están tomadas hace unos días y en fechas distintas nos hemos encontrado también con flores distintas justo al pie del monumento de María Cegarra. Hace otro día con flores, en este caso rojas, etcétera, antes con flores de color naranja, etcétera. Hace ya 23 años que murió María Cegarra. Por eso me parece muy hermoso que María tenga todavía sus seguidores, sus fans, sus admiradores después de tanto tiempo. Vamos a acercarnos a una figura especial que dedicó su vida a la enseñanza y a la literatura. Por eso la traemos hoy al Hogar de Personas Mayores de la Unión, en esta semana dedicada a la enseñanza, por cierto, con la magnífica exposición dedicada a la escuela de Rogelio Monzón. Ahí vienen las flores que me he ido encontrando estos días. Cuando pasaba por ahí me acordaba, le hacía una foto. Y estas son justamente las flores que le han puesto a María Cegarra estos últimos días en su monumento de la plaza del Liceo. Bueno, pues esta fue su casa al final de sus días. Aquí vivió durante muchos años. Vivió aproximadamente unos 70 años aquí, 70 y pocos años. No vivió toda su vida aquí, es cierto eso. Aquí vivió en la calle Bailén número 10, en un edificio desaparecido que ustedes recordarán junto al restaurante El Vinagrero. Esta tarde, si ustedes quieren, vamos a entrar en la casa de María Cegarra. Primero en la casa donde María vivió, luego en la casa interior de su corazón, allí donde guardaba, todos guardamos en el corazón, alegría, miedo, sufrimiento. Pues también conoceremos algunas alegrías, los miedos, los sufrimientos de María, gracias a su poesía, a sus escritos. Vamos a entrar en la casa de María.
Podemos mirar por el agujero de la cerradura, pero como tenemos las llaves, abriremos con las llaves de María. Estas son las llaves de la casa de María Cegarra, las llaves antiguas que ella utilizó, precisamente donadas al Ayuntamiento de la Unión por sus sobrinos aquí presentes. Yo a lo mejor saben que vamos a sacar las llaves esta tarde, pero bueno, aquí están las llaves de la casa de María. Típicas llaves de una casa antigua, el gran portalón de entrada y luego la llave de la puerta pasado el zaguán. Bueno, pues son las llaves que ella utilizó y que nos permiten entrar en la casa. Ahí tienen esta llave tremenda, la más exterior. Bueno, y pasamos a su casa. Como decía que empezamos la historia por el final, nos encontramos aquí a María con unos amigos. Ya está muy mayor María, y la tienen a la derecha de la imagen, en los últimos años de su vida, porque María vivió 93 años. Nos damos cuenta, comparando fotos, vamos a ver alguna foto de estos últimos años, de que muy pocas cosas han cambiado en su casa. Por ejemplo, esta es una imagen de más o menos 1990, pongamos, ¿verdad? Pues tenemos una foto de 70 años atrás con exactamente el mismo mueble que antes. ¿Ven ese mueble del fondo? Donde se deposita la vajilla. Ese mismo mueble que tenemos ahí, exactamente. 70 años han pasado entre una foto y otra. Sin embargo, ya digo, muy pocas cosas han cambiado en su casa, con los mismos muebles. Aunque la casa no cambió mucho, sí cambió su vida. Desde aquí, María quiere hacer un repaso de su vida. Y nos encontramos, efectivamente, con sus padres. Ahí tienen a los padres de doña María Cegarra Salcedo, don Ginés Cegarra y doña Filomena Salcedo Apolinero. Creo que esta foto no deja de ser alguna de las que tenemos aquí, también serán pequeñas exclusivas y que muy poca gente las ha visto. Yo pienso que es la primera vez que se proyecta en la Unión probablemente. Bueno, que tienen a sus padres, Ginés Cegarra y Filomena Salcedo. Decía que María no nació en esta casa, sino nació en la calle Mayor de la Unión. Nació en la calle Mayor el 28 de noviembre de 1899. Esta más o menos fue la Unión que ella conoció a principios del siglo XX, la Unión en la que ella jugó, en la que ella corrió, etc. Allí nació María Cegarra Salcedo, pero fíjense, el otro día repasando su partida de nacimiento me encuentro con que apareció inscrita, se apuntó en el registro civil como Ana María Otilia Cegarra Salcedo. Ana María Otilia Cegarra Salcedo. Aunque todos la conocemos, pues, abreviando como María Cegarra Salcedo. La gran poeta, la gran poetisa de la región de Murcia. Para mí, la gran poeta de la región. Quizá ella y Carmen Conde, y no exagero en absoluto, ella y Carmen Conde a la par encabezan la lista de las mejores escritoras que ha dado la tierra murciana. No solamente hablo a nivel nacional, también de forma muy destacada. No solamente me refiero a la Unión, sino al conjunto de la región y de una parte de la España literaria. Bueno, pues en esta ciudad de la Unión, en esta calle Mayor, nació María Cegarra, Ana María Otilia Cegarra Salcedo, el 28 de noviembre de 1899. Ya conocemos a sus padres y sabemos que después de vivir en la calle Mayor, la familia Cegarra pasó a vivir a la calle Soledad, la calle Canalejas, actualmente. ¿Conocen la calle Canalejas? Pues ahí vivió la familia Cegarra también un tiempo. Y finalmente pasaron a la residencia que ocupó María Cegarra durante el resto de su vida, en la calle Bailén. En la casa de los Cegarra Salcedo en los años 30. Y fue en la casa, efectivamente, junto al restaurante El Vinagrero, que ocupa precisamente esta esquina de al lado, y que bueno, que es la casa que todos conocemos como de los Cegarra, básicamente. Pero ahí tenemos a su hermano Andrés, a la izquierda de la imagen, que tuvo una influencia decisiva en la vida de María. Ahora contaremos por qué fue tan importante Andrés en la vida de María. Andrés Cegarra Salcedo. Su hermana Pepita Cegarra, fotografía del año 27. María nos cuenta que era la menor de 4 hermanos. Hemos visto a Andrés el mayor y tendremos después a Andrés el mayor y después de Andrés
Pepita, Ginés y la propia María. Ahí tenemos a Pepita en los años 20. Bueno, y digo yo, ¿dónde está la pequeña María Cegarra? Ya que en el centro dedicamos esta semana a la enseñanza, vamos a acercarnos a las escuelas de la Unión buscando a María, a la pequeña María Cegarra. ¿Estaba acaso en el colegio de don Francisco Juan? Pues no, señor, ahí no aparece María. Tampoco aparece en el colegio de don Luis Rubio, ni tampoco en el de don Luis López. Tampoco se encontraba ella en el grupo de niños desamparados de la Unión, que también recibían clase en un grupo especial en el colegio. Ahora, si podemos acercarnos, por ejemplo, al asilo de huérfanas de mineros, el asilo de toda la vida de la Unión. A ver si encontramos a María Niña. Nos encontramos con las huérfanas. Ya hemos dicho que María no era huérfana. María tenía sus padres, Ginés comerciante, su madre ama de casa, etc. Estas son las huérfanas internas del asilo. Pero fíjese, ahí tenemos a María. A ver quién se atreve. No sé si alguien se atreverá a decir, ahí está María Cegarra. Yo se lo puedo decir. Este es el grupo no de niñas asiladas, que son las niñas huérfanas, verdaderamente como hemos visto antes. Ella formaba parte del grupo de alumnas de pago que iban a recibir educación en el asilo de huérfanas de mineros. Bueno, pues este es el grupo de niñas de pago, que están pues, mejor vestidas, con mejor aspecto por presencia que el resto de las niñas que hemos visto, etc. Bueno, pues ahí está María. Falta saber dónde. Yo se lo digo. Esa señora es María. Ya sé que está muy feo señalar con el dedo y con una flecha, aunque sea con una flecha, pero esta niña que aparece por ahí, que vamos a aumentar en este momento, es María Cegarra Salcedo, pues calculo que tendría 6-7 años como mucho. Bueno, era una niña reservada, metida en su mundo interior. Siempre fue una persona celosa de su intimidad, pero gracias a su poesía podemos descubrir su corazón. Es una niña, también lo sabemos, imaginativa y muy fantasiosa. Esto suele pasar con los escritores. Los escritores, muchos de ellos son bastante serios, muy reservados, dicen pocas cosas, pero tienen una imaginación desbordante y tienen una gran fantasía. Y María era también así. Era muy celosa de su intimidad, seria, reservada por momentos, pero también tenía una imaginación desbordante que es la que le hizo triunfar en el mundo de la literatura y pienso también en el de la ciencia química. Ahí tienen a María niña a la izquierda y a María ya mujer unos cuantos años después. Nuestra María Cegarra. María crece, ya tenemos ya unos cuantos años más, en 1910. Aquí María muchísima con una trenza. En fin, va evolucionando, va creciendo. Y una persona que decía que era fundamental en su vida, su hermano Andrés, el hermano mayor de la familia Cegarra Salcedo, que la orientó a estudiar química y a escribir. Porque cuando estamos hablando de María Cegarra hablamos de una persona muy singular. Estamos hablando de hace un siglo, más o menos. Todo esto pasó en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, me refiero a la de ustedes, o la de mis bisabuelos y tatarabuelos. Hace 100 años no era muy común que una señora se pusiera a estudiar química. No era muy normal tampoco que una mujer se dedicara a escribir poesía. No era muy normal. Y no era muy normal tampoco hacerlo todo eso y bien. Les presento al mismo señor que hemos visto antes. Andrés Cegarra, el hermano de María. Aquí, en plena juventud, y unos años, más o menos por estas fechas, contrajo una grave enfermedad, una enfermedad degenerativa, progresiva, que lo incapacitó y que acabó pues, con su fallecimiento. Aquí está Andrés Cegarra, el hermano mayor de María, unos meses antes de morir. Está escuchando la radio que le regalaron los empresarios de la Maquinista de Levante. La Maquinista de Levante, la gran factoría de la Unión,
conociendo efectivamente que Andrés Cegarra estaba inmovilizado en su casa, no podía salir, no podía entrar, no podía hacer nada, le regalaron este pedazo de aparato de radio, que es justamente lo que tienen aquí, y con este altavoz, con el cual él tiene unos escritos muy emocionantes, Andrés Cegarra, diciendo lo bien que lo pasaba, escuchando, por ejemplo, los conciertos que retransmitía Radio Londres en los años 30, en los años 20, quiero decir, los años 20, al final de su vida. Bueno, pues este señor, inmovilizado, ya muy cerca de su muerte, fue el que influyó decisivamente en la vida de María Cegarra. ¿Cómo? Sugiriéndole que estudiara química. Dice la propia María: la química no fue una decisión mía. Yo no hubiera elegido nada. Hubiera sido una mujer vulgar. Andrés, mi hermano, decidió que yo debía tener un medio de vida, que tenía que ganarse la vida de alguna manera. Así, en tierra de minas, analizar minerales, podía tener futuro. No elegí química, pero me enamoré de ella. La conjunción de la química con la poesía en mi vida es un estado de gracia. Y así, efectivamente, sin querer, invitado por sugerencia de su hermano, estudió química. Y se convirtió en la primera mujer perito químico de España. Es decir, ya estamos hablando de un talento que empieza a destacar, a descollar, ¿verdad? Y cursando la carrera de perito de minas, también luego obtuvo la licenciatura en químicas, de tal manera que montó su laboratorio. Aquí tienen un ejemplo de su trabajo. Este es el resultado de un análisis de minerales que ella realizó en su laboratorio. Laboratorio, ya lo ven, los que puedan leerlo desde la distancia, Laboratorio Cegarra Salcedo, análisis de minerales, y abajo la firma de María Cegarra. Esto es en 1961, pero ya desde los años 30 ella se dedicaba profesionalmente a esto, en tierra de minas, pues a analizar minerales. Aquí ya cuando entró a la universidad para conseguir su licenciatura, Universidad de Murcia, año 46. Bueno, el hecho, como digo, es que con el título bajo el brazo estuvo al frente del laboratorio y también ejerció la docencia durante 40 años en distintos centros de enseñanza de Cartagena, entre ellos en la Escuela de Peritos Industriales. Este es el carnet como profesora de la Escuela de Peritos de Cartagena de María Cegarra Salcedo. Fíjense en un detalle que luego desarrollaremos. Ha firmado M. Cegarra y con un color especial, con tinta verde de María. Quédese con el detalle. Luego ya veremos qué pasa con los tinteros verdes de María Cegarra. Lo cierto es que también, bueno, aparte de análisis químicos, etcétera, y también por fuentes familiares, me comunicaron hace años que en su propio laboratorio había fabricado una especie de un pegamento industrial que resultó revolucionario en su momento, que se llamaba la conglutina. No sé si alguien recuerda conglutina, puede ser. Efectivamente, la conglutina fue el producto que ella elaboraba en su laboratorio y que fue revolucionario como adherente entre metales. Bueno, pues ahí tienen a doña María con su carnet de profesora. El hecho es que María, como decía, vivió casi un siglo, 93 años, una vida muy sencilla, en lo cotidiano, con su familia, en su casa y en el mundo profesional. Una vida sin mucho alarde, muy sencilla, al contrario. Incluso también se dedicó, no les he dicho, también como detalle también significativo, que habla de que era una persona muy especial. Imagínense una señora hace 100 años haciendo fotos y revelando fotos en su casa. Esta foto, María no sale porque está ya detrás de la cámara. Esta foto la ha hecho ella. Estamos hablando de 1927. Y esta foto la reveló ella en su laboratorio. Con lo cual, también un dato más a tener en cuenta. También le gustaba mucho experimentar, conocer cosas nuevas y también se incluyó en el campo de la fotografía para ver hasta dónde podía llegar. Y efectivamente consiguió algunas imágenes, pues para nosotros son un documento gráfico magnífico.
las que estamos viendo esta tarde. Bueno, aquí con una de sus primas en Sitges, una foto también muy inédita, porque que aparezca María Cegarra tomando el sol en la playa, pues no deja de ser también una nota curiosa. El caso es que ella decía una cosa. María permaneció soltera y salvo escasos viajes vivió siempre en la unión, no salió de la unión. Ella decía: no puedo vivir sin la gente que me quiere, no me queda ningún arrepentimiento por no haberme ido, porque yo no me veo capaz de eso. Claro, viendo su talento, viendo sus capacidades, etcétera, hubo profesores distinguidos, escritores, etcétera, que le invitaron a salir de la unión. Hombre, ¿tú qué haces en aquel pueblo, muriendo de... Claro, es posible, pero con tu talento tienes que salir de ahí, hombre. No saben que la unión era una de las capitales del mundo, pero la invitaban a salir de ahí, justamente porque pensaban que su talento sería más reconocido, mejor aprovechado fuera de aquí. Bueno, pues ella decía que no se arrepentía de haber salido de su casa, era incapaz. Soy muy tímida, soy una persona muy de la casa junto a los míos. Aquí en la ciudad minera tuvo María una infancia y juventud señaladas por la crisis de la minería en la sierra, así como por la enfermedad de su hermano, el escritor Andrés Cegarra Salcedo, que ya conocemos. Impedido por sus dolencias, Andrés Cegarra, María se convirtió durante años en su secretaria personal. Convivió intensamente con él durante los últimos años de su vida. Se convirtió en su secretaria y eso la influyó decisivamente. Andrés Cegarra murió en el año 1928, pero también él había destacado. Él había sido fundador de por ejemplo, esta revista literaria Juventud, Andrés Cegarra, en 1912, o sea que era un talento reconocido a escala regional y nacional. Fundador de la editorial Levante. Imagínense un pueblo como La Unión hace casi 100 años, en plena crisis minera, despoblándose, etcétera, un señor en la calle Belén que monta un editorial que es capaz de publicar docenas de libros de todo tipo de género, y de hacer y difundir el nombre de escritores noveles por toda España y por toda la región. Fue una obra absolutamente excepcional. Yo no conozco a nadie que desde un sillón, como estaba Andrés Cegarra en los últimos tiempos, hubiera conseguido hacer una obra como esa. El liceo donde el propio Andrés también dio clases, Andrés Cegarra, Andrés Cegarra, antes de caer enfermo, lo ven aquí, conocerán la fachada del Liceo de Obreros, y aquí justamente en el centro, en la entrada, Andrés Cegarra, antes de caer enfermo, ahí Andrés Cegarra daba clases a estos niños, los niños desamparados, niños sin recursos, que no tenían nada, y que iban a que acudían al aula de don Andrés, pues para conseguir algo de formación. Sí, durante algún tiempo, María también tuvo una estrecha amistad con el escritor Miguel Hernández. Según la crítica, muchos de los sonetos del Rayo que no cesa están dedicados a ella. Testimonio de esa relación son algunas cartas remitidas por el poeta oriolano desde su estancia madrileña en 1935. Yo tampoco quiero meterme ahora en el apartado de Sálvame o del cotilleo o del corazón, nada por el estilo, pero sí decir una cosa. Se ha especulado mucho sobre la relación entre María Cegarra y Miguel Hernández. Las cartas que se conservan, sobre todo de Miguel dirigidas a María, nos dan que pensar y nos permiten suponer que a Miguel en sí que le gustaba a María. María quizá era un poco más reacia, pero en este caso entrar en el corazón del hombre y de la mujer es muy delicado. Yo no me atrevo a entrar ahí. Simplemente doy testimonio de que efectivamente esas cartas existen y de que en el año 35, en el agosto del año 1935, paseaban, incluso desde que cogidos de la mano, paseaban contemplando las puestas de sol precisas, magníficas, del cabezo enrajado de la Unión. Por aquí pasearon su relación María y Miguel. Y esta es una carta de Miguel a María del año 1935. Desde su
asiento, esto no se puede. Yo simplemente les leo un poco el principio de una de ellas. Querida amiga María, dice Miguel, no puedes imaginarte cuánto he pensado en tu persona desde nuestro encuentro en tu pueblo. Y ahí lo dejo. Y sigue diciendo otras cosas, en fin. Hubo una relación, no sabemos hasta qué punto, pero el caso es que no llegó a más. María Cegarra era católica, ferviente, católica practicante, y también fue delegada en la unión de la sección femenina de Falange Española. Y también colaboró intensamente en la atención de los comedores escolares para los necesitados. Estamos en los bajos de la Casa del Piñón, en la calle Mayor, donde se instalaron los comedores del auxilio social durante los años duros de la posguerra. Aquí tenemos algunas imágenes de alumnas del taller de bordado de la sección femenina que coordinaba desde arriba María Cegarra. El taller establecido en la Casa del Piñón. De tal forma que María estaba muy integrada, como persona talentosa y volcada en su pueblo, pues muy integrada en las actividades de su localidad. Hasta que llegó el día que ella no quería que llegara, por lo que me han comentado. Finalmente, ella no quería, pero las circunstancias del momento la obligaron de alguna manera a entrar en política. Como concejal del Ayuntamiento de La Unión. Y ahí la tienen, efectivamente, interviniendo en un acto público. Ella siempre, mujer destacada entre hombres, en la universidad, en el laboratorio, en la literatura, siempre muy especial, muy singular. Aquí la tienen, por ejemplo, en el Día de la Banderita, año 61, colaborando pues, con todas las instituciones propias de la localidad. Ahí tienen a María, inconfundible, con sus gafas oscuras. Creo que por aquí está Mercedes Aguirre, y bueno, y aquí algunos miembros del Cruz Rojo como Enrique Gijón, etcétera, que podemos reconocer, ¿verdad? El Día de la Banderita del año 61. Un retrato que le hizo nuestro añorado Pedro Ginés Celdrán. Pedro Ginés Celdrán. Y bueno, y el año 1980 fue otorgado el nombre de María Cegarra al Instituto de Enseñanza Secundaria de La Unión, el Instituto María Cegarra Salcedo, que tiene el nombre de nuestra escritora y científica. Como decía, en La Unión tuvo una vida muy sencilla. No salió de la ciudad prácticamente. Sus amigos, su familia, las visitas de escritores, la presencia de Asensio Sáez, su gran amigo, la correspondencia con Carmen Conde, con María Teresa Cervantes o Josefina Soria, escritoras también, fueron las que llenaron su vida. Ahí tienen a María de oscuro con Carmen Conde, y ahí tienen una foto también inédita, Carmen Conde en el patio de la Casa de María, en la calle Bailén. Ella recuerda, Carmen Conde, en sus escritos, cómo todos los fines de semana, todos los domingos por la tarde, quiero recordar, tomaba el tren en Cartagena, nuestro tren Chicharra famoso, y acudía a la casa de los Cegarra Salcedo. Y este es el patio de la casa de la familia. Ahí tiene una foto también, pues bueno, sabía divertirse. Ahí tenemos a María en el centro, en la Feria de Murcia, el año 57, junto con Pepita Sáez y con su sobrina Cela Cegarra. Año 57, en la Feria de Murcia. Y llegamos a un punto importante. El tintero de tinta verde dichoso. Porque María Cegarra pasa a la historia sobre todo como escritora. La pluma de María Cegarra, que también tenemos gracias a la cesión de sus familiares aquí presentes. Tinta verde, quizá elaborada por ella misma, como química que era. No resulta muy difícil elaborar tinta verde, al parecer, y mucho menos para una química profesional como lo fue María Cegarra. El caso es que lo importante no es conocer la pluma de María, ni su tinta verde, sino conocer básicamente qué es lo que escribió. Y fíjense, por ejemplo, tenemos algunos de los manuscritos que tenemos de María Cegarra,
pues demuestran que utilizaba el verde pues con asiduidad o de forma muy característica. Esto es un escrito de Semana Santa, escrito dedicado al descendimiento de Cristo y escrito con tinta verde. Decía que básicamente el influjo de su hermano que coge Cristo con mis brazos de minero. En cuanto nos hemos visto, me ha llamado compañero. ¿A quién le suena esto? ¿O les sonará mucho de ustedes? ¿A los que no den vergüenza levantar la mano? Bueno, saeta de María Cegarra Salcedo, dedicada al Cristo. Otra. ¡Ay, Cristo de los mineros! Que yo quiero trabajar en tus minas de los cielos para no morir jamás. También de María Cegarra. Y esto por lo menos se ha cantado desde algún Jueves Santo, desde algún balcón, seguro. Dedicada al Cristo también. O esta. No tengo miedo a la mina, ni le temo a los barrenos, porque conmigo camina el Cristo de los mineros sangrando por las espinas. Ole, diría yo, ¿verdad? Bueno, pues esa son la poesía conocida de María Cegarra, pero es que hay otras que ya no van a sonar menos. Hemos empezado un poco por lo fácil de María Cegarra, sus saetas más conocidas. María Cegarra escribió 4 libros. Cuando decimos 4 libros, no nos referimos a 4 grandes tomacos, enormes, enciclopedias. 4 libros sencillos, pequeñitos, pero de una gran profundidad y de intensidad. Este es el primero. Cristales míos, publicado en 1935. En este libro está todo dedicado a su hermano Andrés. Es el que da fuerza al sentido del libro, que está concebido como homenaje al hermano ausente. El hermano murió unos años atrás, en 1928, de tal manera que este libro está dedicado a él. ¿Qué poemas escribía María Cegarra? Poemas en prosa. Esto a lo mejor es un concepto que nos cuesta trabajo, yo pienso que lo vamos a entender enseguida. Cuando hablamos de poesía, pensamos en versos que riman, ¿verdad? Cuando el avión rima con melón y con camión, y cuando hacen un trobo como el que hemos visto antes. Una poesía que rima. Pero es que luego hay otro tipo de poesía que puede ser en prosa, que no rima. Y esto es justamente de lo que estamos hablando. Un poema en prosa es esto que tenemos aquí delante. Cuando dice, por ejemplo, María, ya no hacen falta puertos que quiten las banderas de luz de los faros y encierren los navíos. El mar ha estrechado su inmensidad y solo queda una angostura para que pase mi espíritu. Alguien dirá, esto no rima, no pega ni con cola. Es un poema en prosa. Y un magnífico poema en prosa. O este. Si alguna vez hay cerca de mí un niño en el que yo mande, mandato de mi sangre en su sangre, de mi alma en su alma, lo haré ingeniero de caminos, canales y puertos. Es decir, poeta del viento, del mar, de las montañas. O este, como ella era química y tenía la posibilidad, y lo hizo en ocasiones, de fabricar hasta perfumes en su propia casa, sabía muy bien de qué estaba hablando. Dedicó un poema también a los perfumes. Dice, mezclaba el perfume con el sentimiento. No huele lo mismo un perfume a la luz que a la sombra, en un recinto alegre que en una casa triste, sobre la carne viva que sobre el cuerpo muerto. El corazón enamorado lo perfecciona dándole emanaciones calientes y turbadas. El cuerpo muerto lo congela y resquebraja, restándole potencia. En el recinto alegre se agita con la risa volviéndose insinuante. En la casa triste se diluyen lágrimas y queda tenue, abatido. Con el sol vuela en caricias y la penumbra lo remansa. Poema en prosa, Segundo libro. Libros muy chiquititos todos, apenas unas pocas decenas de poemas. 1978, es decir, 43 años después del primer libro. Muchas circunstancias sociales y culturales han cambiado, han pasado 43 años. Y en este caso, igual que el primer libro era un homenaje a su hermano fallecido, su hermano Andrés, en este caso la poesía de María Cegarra brota del quehacer cotidiano, de la vida cotidiana.
y se inspira sobre todo en su experiencia como profesora, ella que fue profesora durante tantos años, e introduce su experiencia en estos libros. También en su trabajo en el laboratorio, en la gente de la mina, en el mar. Y aquí, por ejemplo, tampoco vamos a leerlo completo, pero aparece con una gran humildad. Ella era creyente, profundamente creyente, católica sincera, y muestra en este poema una gran humildad necesaria para la vida y también para la escritura como persona literaria que ella fue. Señor, dice, yo soy María. Para acercarme a ti no tengo vestiduras. Soñar no está en tus mandamientos. Y yo cumplí apasionadamente este principio de mi sangre. O este poema que se presta a un acertijo. Los que dominen la química y la literatura lo aceptaron enseguida. Con 2 letras y un número, dice María, con 2 letras y un número, el agua en la pizarra muriéndose de sed. ¿Dónde está aquí el chiste o la gracia? El agua, fórmula del agua, H2O, ¿no? Con 2 letras y un número, el agua en la pizarra muriéndose de sed. Ella combinaba perfectamente todos los mundos, el mundo de la ciencia y el mundo de la literatura, de la poesía, y jugaba, hacía sus juegos de palabras. Era muy fantasiosa, muy imaginativa. Poemas inspirados en sus alumnos, en su tiempo como profesora. O este poema, otro poema en prosa, muy sencillo. No hace falta diccionario, no hace falta traducir, nada. Necesito arena, dice María. Un poco nada más, la que cabe en la palma de la mano, pero ha de ser limpia, suave, seca, sin conocer orillas ni mareas, ignorando pisadas y desnudos, sin voces ni ruidos, que no sepa de peces ni de ahogados, ni del rumor de caracolas, sin tortura de ramblas, blanca y pura arena, recogida con cuidado, sola. Un poema en prosa, magnífico, por cierto. O también, aparte de escribir poemas, también escribía en publicaciones como esta, en prosa, sobre un faro, haciendo un poco este alarde de imaginación. Dice María, vivir en un faro es como tener una estrella en la frente. Y yo le doy la razón, ¿o no? Vivir en un faro es como tener una estrella en la frente. Su tercer libro, Cada día conmigo. 87 años tenía María cuando publicó esta obra. Dentro de su poesía general, su poesía completa. Un libro muy diverso de poemas escritos con el conocimiento que da la experiencia de toda una vida. Ella tiene 87 años, María. Todavía quedan unos cuantos años por vivir, pero ya se encuentra en el final. Amor, tristeza, soledad, sueños, temores. Este es el momento en que, junto a su querido y admirado Asensio Sáez, presentó este libro, el alcalde de la Unión entonces, Salvador Alcaraz, y ella leyendo algunos de los poemas de este libro, de Cada día conmigo, presentado en el Ayuntamiento de la Unión. Ella todavía con una lucidez sorprendente en sus últimos años. Yo no sé si ustedes, supongo que sí, habrán escrito, tendrán la vocación de escribir, o les da vergüenza, o no sé. El caso es que todos los que hemos tenido una cierta inquietud nos hemos dedicado a escribir desde pequeños. Y ella sentía también muchas veces el frío de la falta de inspiración o de la tristeza. Y dedicó un poema precisamente a eso. Dice, hoy no puedo escribir, lo llama el poema. Y expresa su sentimiento en ese momento, en esa circunstancia. La cuartilla es un pequeño lago frío donde la letra esquilla que navega perdida. Se deshojan las palabras como una rosa seca, sin olor, etc. O el silencio también. Y hablando de silencio, poemas para un silencio, 1999. Si hacemos cuenta, nos tenemos en la evidencia
de que este libro se publicó 6 años, exactamente 6 años después de su muerte. Ella murió en 1993 y este libro se publicó en 1999, con poemas que no habían salido a la luz hasta entonces. Los motivos que lo originan y le dan sentido son la muerte y el recuerdo de su hermana Pepita, que murió poco tiempo antes. Y a su hermana Pepita está dedicado este libro, Poemas para un silencio, un libro póstumo, publicado 6 años después de la muerte de María. Está escrito justamente al final de su vida, como decía, cuando ya no se abriga más esperanza que la muerte y el tránsito aún más allá, en el que María espera ver a Dios. Como decía, era profundamente creyente y tenía la certeza absoluta de que se iba a encontrar con Dios al morir. Pero también, junto a poemas místicos, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con poemas de la vida cotidiana, el paisaje familiar, los objetos de la vida doméstica, poemas dedicados a las macetas, poemas dedicados a una pastilla de jabón, una pastilla de jabón, por ejemplo, a medio consumir, etc. Lo importante, pienso yo, es que aunque yo diga aquí unas cuantas cosas, que se las llevará el viento dentro de aproximadamente 5 minutos, lo importante es que sepamos que esta obra existe, que disponemos de todos los libros de María en el ayuntamiento, en la biblioteca pública, y que están a su disposición. Podemos hacer copias, podemos plantear lecturas colectivas, podemos acercarnos un día si quieren al monumento de María Cegarra y montar ahí pues una fiesta de la poesía, hacer cualquier cosa. El caso es que la obra de María permanezca y se difunda y sea cada vez más conocida. María Cegarra, a la que está dedicado, como decía, este libro de poemas para un silencio. María Cegarra, 1983. Fíjense, aunque María era escritora, le costaba mucho trabajo escribir. ¿En qué sentido? Dice, no soy mujer de ponerme en una mesa y que me salgan las cosas rápidamente. Es muy difícil explicar cómo es la génesis de un poema. Ya te digo que primero tengo la idea, un verso que te sale de golpe y que luego desarrollo lentamente en el papel. Es decir, hay escritoras que han escrito muchísimo más que ella, verdaderas colecciones literarias, enciclopedias enteras, si quieren ustedes. María escribió 4 libros pequeñitos, pero muy intensos, con mucho sentimiento, con una profundidad, un calado absolutamente extraordinario. Y eso es justamente lo que cuenta, que le costaba muchísimo trabajo escribir y que pulía con gran dedicación cada uno de sus versos. Maduro y alimento cada poema, dice María. Apenas hago correcciones y los dejo reposar. Soy mujer más de silencio que de palabras. O también decía cosas como esta. Yo escribo para mí y para nadie más. No me preocupa que me lean. No estaba pensando en la fama ni en la posteridad. De hecho, ya digo que su último libro fue publicado 6 años después de que ella muriese. Con lo cual, no buscaba el aplauso, el reconocimiento en absoluto. Dice, yo nunca pienso en nadie cuando escribo. Dice, no buscaba el aplauso especial, ni el reconocimiento. No me preocupa que me lean. Escribo para mí y para nadie más. A ella le gustaba, era suficiente. Los poetas españoles que más han dejado su huella en la poesía de María Cegarra, en la que se han reconocido algunas influencias, han sido pues los que ya conocemos: Miguel Hernández, el propio Federico García Lorca, Ramón Gómez de la Serna, Gabriel Miró. Sobre todo, su gran maestro fue Juan Ramón Jiménez, en su ansia por la belleza, la poesía, la belleza pura de la poesía total, absoluta de Juan Ramón. María Cegarra fue miembro de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. Y en 1992 el ayuntamiento, ahí tienen esa imagen en la prensa, acordó su nombramiento como hija predilecta del municipio. Ahí viene María Cegarra junto al alcalde Salvador Alcaraz, ella abriendo sus brazos, abrazando a toda la concurrencia en ese día que fue absolutamente emocionante, en 1992, muy cerca ya de morir. Finalmente,
el 26 de marzo de 1993 falleció doña María. Su muerte fue muy sentida en toda la región. Ahí tienen el velatorio en el propio centro de enseñanza a la que ella dio el nombre, al instituto, rodeada de sus amigos, de sus familiares, sus funerales. En la Caja de Ahorros del Mediterráneo se le tributó un gran homenaje nacional, unos meses después de morir. Allí estuvieron poetas, filósofos, cantantes. En imagen, no sé si reconocen a este señor que pasea con el traje gris, perfectamente elegante, Antonio Gala. Antonio Gala, el gran escritor, el gran poeta cordobés, pasó por Murcia para homenajear a María Cegarra. Y junto con él, pues su amigo del alma, Asensio Sáez, José Agustín Goitisolo, Jaime Siles, Carlos Pousoño, etc. En 1999 el Ayuntamiento de la Unión levantó un busto de la poeta, prefiero llamarla poeta que no poetisa, poetisa parece un poco poeta, en la plaza del Liceo, frente al centro donde enseñó su hermano Andrés. Estos últimos días, el día pasado, he ido a buscarla al cementerio. He ido paseando y me he encontrado con esta sepultura. Muy cerca de la calle principal del cementerio del Rosario de la Unión, donde reposa toda su familia. Precisamente para ese momento, para el momento de su muerte, había María escrito este poema. Probablemente uno de los sonetos más hermosos que se pueden leer y que se pueden escuchar. Dedicado justamente al tránsito, al más allá, y que figura justamente también en el monumento dedicado a ella en la plaza del Liceo. Escrito por ella: después, me moriré en la Unión, junto a las minas, con un rumor de mar a mi costado, el cante de mi tierra como rezo y el tropo de un amigo por corona. Tengo miedo que me cubra la tierra, pero el amor callado de mi ensueño desgarrará la oscuridad silente alcanzando la luz inconsumible. Mi mesa con su enredo de cuartillas, cartas que no alcanzaron su respuesta, un libro abierto, un retrato escondido, envuelta en soledad de soledades, sin que nadie la recoja y la viva, la emoción de mis versos al olvido. Poesía sencilla y honda, llena de perfección, llena de verdad. A fuerza de sabia perfección, su nombre figura en la nómina más noble de nuestros poetas. Leamos a María. Leamos, es la única forma de prolongar su vida. María sigue viviendo en su obra, incomparable. Por eso volvemos ahora al monumento a María Cegarra. Tenemos muchas razones, pienso que tenemos muchas razones, más razones que hace un rato, para llevar flores a María Cegarra, como ese admirador secreto que hemos comentado al principio, pero sobre todo porque hayamos descubierto que su nombre merece un sitio entre los grandes. Muchas gracias, buenas tardes.